Shabbat Shalom para todos los seguidores de la Torá viviente que es Yeshua nuestro Mesías. El día de hoy vamos a continuar con nuestra serie Descubriendo la Verdad y tenemos un tema muy bonito que es el calendario del Creador. Cómo vemos los meses, los días, los años, en qué nos basamos. Para eso, antes quiero dejar en claro el concepto de cultura. ¿Por qué? Porque en el mundo entero existen muchas culturas que tienen una identidad propia. En este caso, Dios ha creado una cultura y es la cultura hebrea. Y ojo, no me estoy refiriendo a los judíos que viven allí en Israel o que están en la diáspora en todo el mundo, no me refiero a ello, sino a la que realmente Dios creó. Dios creó una cultura que no tiene mano humana, que no es por algún mandato de hombre, que tampoco ha instituido esos elementos que le identifican por medio de la mano humana. Claro que no, todo lo ha creado Dios y vamos a verlo a través de la Biblia. Acompáñenme. Pues bien, el término cultura significa todos aquellos elementos que la conforman para darle una entidad propia a un determinado colectivo, a un determinado grupo dentro de la sociedad. ¿Por qué me quiero referir al término de cultura? Porque Dios ha creado una cultura especial y única, pero con el tiempo se ha ido perdiendo porque la han dejado relegada a un lado, porque el mundo entero prácticamente ha traído cosas paganas, se ha llegado a una mezcla de religiones, a una mezcla de culturas, a un sincretismo total que ha hecho que prácticamente la cultura real de Dios se mezcle y pues pase a un segundo plano o simplemente se olvide. Entonces, este conjunto de elementos está conformado por la lengua, por un espacio geográfico, por su calendario, por su cosmovisión de cómo se ve el mundo, cómo se ve la vida, incluso también si es politeísta, si es teísta, si en cuántos dioses se cree en cada tipo de cultura, cada tipo de sociedad. Entonces, Dios creó una única cultura preciosa, hermosa, con sus costumbres autóctonas. Pero ¿qué ha pasado? Que el ser humano ha metido mano sobre ello y la ha modificado y vamos a darnos cuenta que en toda la Biblia ocurre ello. Entonces, es vital entender la cultura de Dios, la que la ha creado, con su sello allí ha puesto todo, para que podamos entender sus palabras en la Biblia. En los escritos que él, a través del Espíritu Santo inspiró a varios de ellos, profetas, apóstoles y demás, para que nosotros podamos entender sus palabras y sus propósitos. Pero ¿qué pasa? Que si nosotros nos salimos de ese contexto cultural de Dios que él ha creado y nos vamos por fuera, no vamos a entender lo que Dios nos quiere decir, no vamos a entender sus tiempos futuros. Hablamos tanto en las iglesias de profecía, pero no entendemos el contexto para poder entender la profecía. Estamos basados en un contexto grecorromano, occidental, mejor dicho, lleno de sincretismo total, de tanta mundo pagano aquí y allá, tanta mezcolanza que no se entiende. Incluso el peligro de salir del contexto de Dios, que en este caso es el contexto hebreo, hace que nosotros tengamos doctrinas erróneas o que se creen sectas que hacen daño obviamente a la sociedad, al ser humano, y por eso hay tantas y miles de denominaciones precisamente por ello. Por eso el día de hoy quiero traer este tema del calendario del Creador, porque esto va a ser muy importante para poder entender profecías y los tiempos venideros a través de las fiestas del Señor de Levítico 23, y vamos a hacerlo a través de varias preguntas. Entonces la primera pregunta es: ¿esto tenía que suceder? ¿Que con el tiempo se fuera perdiendo todo esto, toda esta cultura de Dios? Pues Daniel lo profetizó y como siempre les he dicho, si no hay palabra, todo lo que yo pueda decir es mentira. Así que vamos a la palabra. Daniel capítulo 7, versículo 25. Vamos a ponerlo aquí. Daniel 7:25, yo lo voy a leer en la Biblia hebrea, la versión de Biblia hebrea. Él hablará palabras contra Jaelión y tratará de extenuar a los Kadoshim de Jaelión o de Elohim, y cuando me refiero a Kadoshim son los santos de Dios. Entonces, él hablará palabras contra Elohim y tratará de extenuar a los santos de Elohim. Él pensará alterar los tiempos y la Torá, y poder será entregado en su mano por un tiempo, tiempos y medio tiempo. Acá se está refiriendo al hombre de pecado, al anticristo,
pero también sabemos que Satanás ha existido siempre. Así que esto que está ocurriendo aquí, o que estaba profetizando Daniel de que se iba a cambiar los tiempos, ha venido pasando desde hace mucho tiempo atrás, desde muchísimo, mejor dicho, desde la fundación del mundo. Satanás siempre ha querido cambiar todo, y para eso utiliza a muchas personas, a muchas culturas paganas y demás. Entonces, se alteran los tiempos y la ley, la Torá, la instrucción. Entonces nos damos cuenta que Daniel ya lo había profetizado en aquel tiempo que estaba exiliado en Babilonia. Pero también hay una esperanza, y es que va a haber una restauración de todas las cosas. ¿Cuándo va a ocurrir ello? Cuando venga Yeshua por segunda vez. ¿Y quién lo dijo? El apóstol Pedro, retomando toda la historia de los profetas, porque todos los profetas dicen exactamente lo mismo, que va a haber una restauración de todas las cosas. Vamos a ir a Hechos capítulo 3, versículo 21. Hechos 3, 21. Él tiene que permanecer en el cielo, o sea, Yeshua, hasta que el tiempo venga para restaurarlo todo, como Jehová lo dijo hace mucho tiempo cuando habló por medio de los profetas Kadoshim o santos. Entonces, ¿quién va a hacer que se restaure todo? Yeshua, que ya ha venido restaurándose las cosas. Sí, por ejemplo, la lengua hebrea era una lengua ya muerta y ya muy recientemente se ha vuelto a retomar. ¿Por qué estamos ahora hablando de descubriendo la verdad? Porque estamos volviendo a la senda antigua, porque es necesario volver a la senda antigua. La senda antigua es ver el origen de Dios, no de quién creó a Dios, sino de ver lo que Dios creó en su origen y cómo a través del tiempo todo se ha tergiversado. Ahora vamos a ver otra pregunta. ¿Qué cosas se van a restaurar? Pues ese origen de Dios, de todas las cosas, y es su cultura, la lengua, que ya, como les digo, ha sido restaurada, el calendario, que también se ha ido restaurando poco a poco, las fiestas, que hoy en día incluso yo estoy tan contenta y feliz de poder disfrutar de estas fiestas de Jehová que están en Levítico 23 y que no son solo para los judíos, porque las fiestas no son de los judíos, las fiestas son de Jehová. Si Él es el autor y creador de estas fiestas, pues es por Él y en honor para Él, no de los judíos, sino que los judíos obedecen esa parte de la Torá y hacen otras cosas. No digo que todos, hablo del judaísmo rabínico, pero en este caso yo me refiero a que hay mandatos que ponen de más en la palabra del Señor que también obedecen, pero en este caso yo me baso solamente en la Torá. El Shabbat es otra cosa que se va a restaurar, y que en el milenio y que en la Nueva Jerusalén seguramente Yeshua con su vara de hierro allí en el milenio y la Nueva Jerusalén también, cuando todo esto ocurra, vamos a celebrar eso que ha restaurado. Por eso hay que celebrar las fiestas, pero para entender las fiestas, amigos y amigas, es necesario conocer el calendario. Ahora, vamos a ver qué calendarios existen. Muchos calendarios existen en el mundo. Digamos que la diferencia es que algunos son lunares, otros son lunisolares, otros son solares. Por ejemplo, el que nosotros tenemos hoy en día, que es el calendario grecorromano o gregoriano, es un calendario netamente sol, que se basa en el sol y que el día empieza a las 12 m. ¿Vale? El calendario, por ejemplo, lunisolar, que es el hebreo en este caso, hay muchos, incluso está el tibetano, está el chino, entre otros. Hay bastantes calendarios lunisolares, y pues obviamente está el calendario hebreo, que es lunisolar agrícola, y vamos a detenernos allí para poder entender exactamente la diferencia, lo que es realmente el calendario de Dios. Como ahora nos adentramos en el calendario hebreo, es muy importante tener en cuenta que no podemos confundirlos con el calendario judío rabínico de Hillel II, que se creó en el año 349 a.C. con el propósito, obviamente, de tener como algo más unificado, algo más calculado y fijo, y se basa en cálculos netamente matemáticos, y esta persona hizo este calendario para que en un futuro ya supiéramos cuándo van a venir las fechas de las fiestas y demás, o sea, tiene más objetivos. Pero más adelante, cuando el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, se dispersó por todo el mundo hasta el día de hoy, este calendario ayuda muchísimo a todos los judíos del mundo para que puedan unificarse en un mismo calendario. Digamos que hay algo más fijo que para que puedan celebrar todas las fiestas del Señor. Entonces eso ha ayudado bastante a toda la comunidad judía, pero no es así con el calendario original del Creador, porque es lunisolar, como les decía, pero también es agrícola, y aparte de ello
la observación para poder definir cuándo empieza un día, cuándo empieza un mes y el año, se basa en la observación netamente aquí ocular, sin ningún elemento que me ayude a mirar cuándo empieza el mes, y ya lo vamos a ver detenidamente. Para ello vamos a ir a Génesis capítulo 1, versículo 14 al 18. Lo vamos a colocar allí y en mi versión israelita. Elohim dijo: sean las luces en el firmamento del cielo para dar luz sobre la tierra, para dividir el día de la noche, sean por señales para estaciones, días y años. Y sean para luces en el firmamento del cielo para dar luz a la tierra, y así es como fue. Elohim hizo dos grandes luces, la mayor para regir el día y la luz menor para regir la noche. Y, algo muy importante, las estrellas. Elohim las puso en el firmamento del cielo para dar luz a la tierra, o sea, las estrellas también nos dan luz, para regir sobre el día y sobre la noche y para dividir la luz de la oscuridad. Y Elohim vio que era bueno. Vamos a encontrarnos en Génesis cómo prácticamente está la historia de Dios en un versículo, y les voy a decir por qué. Prácticamente está el final desde el comienzo. El versículo 14 nos dice claramente en su palabra: sean la luz y la oscuridad y la división del día y la noche, sean por señales para estaciones, días y años. Aquí es muy importante aclarar algo. Hay que ir a ver la versión hebrea, y la palabra estaciones no significa la estación o la primavera, otoño, verano, invierno. No son las estaciones del año, a eso no se refiere, por eso las traducciones hacen bastante daño. Las estaciones, la palabra original es esta, Moedim. Esta palabra Moedim no significa estaciones de las que acabé yo de indicarles, sino santas convocaciones. Son las santas convocaciones, eso es lo que significa Moedim, y vamos a evidenciarlo en la palabra. El primer versículo que estamos evidenciando es este, no es estaciones, sino Moedim, convocaciones santas, las fiestas, los lugares donde todos se reúnen para un motivo y para un fin. Vamos a ver, por ejemplo, que en Levítico 23 también existe esta palabra de Moedim, ¿vale? Que son los tiempos señalados. Porque decía yo en un comienzo que vemos el final desde el principio? Porque en Levítico 23, y dejo aquí la referencia, allí están instauradas todas las fiestas del Señor. Y las fiestas del Señor, que en este caso son 7 fiestas, unas 4 en primavera y 3 en otoño, son sombras proféticas, de lo que ha de venir, de lo que va a acontecer. Y las primeras 4 fiestas, que voy a dejarlas aquí rápidamente, estas 4 fiestas ya se cumplieron con la primera venida de Yeshua. ¿Cómo sabemos que eso pasó? Pues porque está en la palabra estaban las fiestas, significan algo, es una sombra profética y se cumplió con Yeshua. Ahora, estas 3 fiestas que están aquí, estas 3 fiestas van a acontecer en la segunda venida de Yeshua. Entonces Yeshua no va a venir cualquier día, no señores, eso es una vil mentira. Yeshua va a venir en el tiempo señalado. Ahora, no sabemos en qué tiempo, en qué año exactamente va a venir. Obviamente hay muchas profecías que pueden ir indicando más o menos cuándo, porque nadie sabe ni el día ni la hora. Lo mismo lo dijo Yeshua HaMashiach, o sea, él lo ha dicho y es verdad. Pero sabemos más o menos los tiempos para que estemos preparados. Y para entender las fiestas del Señor es necesario entender el calendario del Creador, porque usted no va a entender una fiesta basado en el calendario gregoriano, ¿no? El calendario romano, o sea, nada que ver una cosa con la otra. Entonces, por ese motivo, Elohim cuenta al final desde el principio. Por eso hay que empezar a leer nuestra palabra de Dios desde el Génesis. Vamos a ver otra evidencia donde está la palabra Moedim, que se traduce en estaciones, pero que no son estaciones. Y el rey David lo dijo en el Salmo 104, 19. Tú nombraste la luna para marcar las estaciones, Moedim, y el sol sabe cuándo ponerse. Entonces, aquí una vez más nos damos cuenta que no son las estaciones que ya les he dicho, los equinoccios y demás. No tiene nada que ver con eso. Son las santas convocaciones, los tiempos señalados. Eso es lo que significa Moedim. Entonces, vamos a adentrarnos ahora en el calendario del Creador. El calendario del Creador es lunisolar agrícola.
vamos a ir develando cada palabra. En este caso vamos a empezar por el sol, porque en cierta manera es solar. Es solar porque el sol indica el día. El día. Entonces, el día no empieza a las 12 de la noche, cuando hay oscuridad, no. El día empieza cuando se pone el sol. Cuando el sol se pone, ya empieza el primer día y termina cuando se vuelve a poner el sol. Eso es un día. Es lunar también, ¿por qué? Porque la luna es la que nos va a indicar cuándo empieza un mes. El mes inicia según el ciclo de la luna. Voy a dejar acá una imagen para que podamos recordar cuáles son los ciclos de la luna. Son varios, ¿no? Pero si ustedes se dan cuenta, donde dice luna nueva, que es oscuridad total y que la luna no se ve en el cielo, pues estamos ya casi prontos a iniciar un mes. Si se dan cuenta, en la parte de arriba dice luna nueva visible. Esa luna nueva visible lo que significa es que ese primer ápice de luna, de luz de la luna, ese primer rayito de luz, allí es cuando se inicia el mes. Pero no solamente hay que tener en cuenta eso. Hay que tener en cuenta que el calendario original del creador no habían telescopios ni binoculares, nada de estas cosas. Visiblemente se hacía y tan pronto se veía el ápice de la luna, los dos testigos iban como tal al templo del Sanedrín y les indicaba pues que efectivamente ya había empezado un nuevo mes. Entonces la luna siempre nos va a indicar los meses. Y aquí quiero hacer un paréntesis para evidenciarles con la palabra que esto es así. El Salmo 81, capítulo 81, versículo 3 al 4 nos dice la palabra del Señor: suenen el chofar en Rosh Hodesh, o luna nueva, lo que quiere decir es luna nueva, Rosh Hodesh, o inicio de mes, en el día glorioso de tu festividad. Acá está hablando de las fiestas del Señor, porque esto es misbat para Israel, o sea, es un mandamiento para Israel, una ordenanza de Elohim de Jacob o de Jacob. Entonces, aquí hago una acotación muy importante. No podemos decir que esto no es para nosotros, que yo no soy Israel o que soy Israel espiritual, nada de eso, porque si ustedes no se consideran dentro de este versículo, digámoslo así, pues entonces ustedes no tienen parte en nada de lo que está en la Escritura. Toda la Escritura es para todos nosotros los que hemos creído en Dios y en el testimonio de Yeshua, nuestro Mesías. Entonces, aquí se toca el shofar cada vez que inicia un nuevo mes. Entonces eso es algo muy lindo y muy precioso, y sobre todo en este caso había una festividad importante que creo yo, no recuerdo bien, creo que es la de Yom Teruah o la fiesta de trompetas. Entonces nos damos cuenta que aquí el Rosh Hodesh, la luna nueva, acá hay una evidencia de que inicia el mes basado en la luna, no basado en el sol, como lo han hecho creer según el calendario gregoriano. Pero también están las estrellas. Es un calendario que tiene en cuenta muchísimo las estrellas, porque Dios nos mostró que también creó las estrellas para iluminar en la noche, como lo leímos anteriormente. Nos ayudan a ver acontecimientos proféticos. Entonces, les doy un ejemplo así rápidamente. La estrella de Belén. Cuando Daniel estaba en Babilonia, ellos sabían mucho sobre la astronomía, no sobre la astrología. Aclaro esto, astrología tiene que ver con la brujería y cosas que son paganas. Estoy hablando de la astronomía, y la astronomía bíblica es preciosa. Yo no sé de ese tema mucho, pero sí sé que hay muchas constelaciones que tienen un nombre y que los cometas, los astros demás que se mueven por el cielo tienen un significado en su tiempo profético. En este caso, la estrella de Belén se posó sobre la constelación de Virgo, y la constelación de Virgo es la Virgen. Cuando vino Yeshua por primera vez a este mundo, esta estrella se posó sobre Virgo, y cuando los Reyes Magos, como más los llaman, o los sabios de Oriente, se dieron cuenta, partieron hacia Belén porque sabían que el Mesías había llegado, y fue basado en eso porque ellos sabían en qué momento tenía que ocurrir. Entonces, esto es un ejemplo de por qué o para qué nos sirven las constelaciones. Pero también, como les decía, es lunisolar agrícola. Agrícola, ¿qué tiene que ver lo agricultural con el calendario del Creador? Justamente que las cosechas, cuando ya han madurado y que se tienen que obviamente cosechar, nos ayudan a identificar cuándo empieza un año. Algo muy básico: en el mes primero del año, Dios lo catalogó que cuando la cebada esté aviv, allí es cuando empieza el mes, el primer mes y el año.
¿vale? ¿Por qué es agricultural? Porque basado en diferentes cosechas durante todo el año y todas las estaciones, ahora sí hablo de las estaciones de primavera, otoño, invierno y verano, pues basado en ello, obviamente es que se generan también el comprender el año. En este caso, el año empieza sí o sí cuando empieza la siega de la cebada. ¿Vale? Ya en ese mismo tiempo de los primeros meses también está la del trigo y voy a dejar acá una imagen que nos muestra precisamente que la cultura de Dios es un pueblo que tiene bastantes cosechas de diferente índole, por ejemplo, la cebada, el trigo, los higos, la uva, etcétera, etcétera. Hay bastantes y eso nos denota mucho que también es un calendario agrícola, ¿vale? Ahora vamos a adentrarnos en algunas palabras importantes y claves en el hebreo para poder entender poco a poco este calendario del Creador. La primera es la palabra Yom. Yom significa día, ¿vale? Y esto es muy importante porque a veces de pronto ustedes me escucharán o escucharán el día de Yom Kippur, de Yom Teruah, Yom HaKippurín, etcétera, etcétera. Eso significa día. Por ejemplo, Yom Kippur es día de expiación que se celebra una vez en el año, ¿vale? Para las fiestas de otoño. Y Yom Teruah, que es el día de trompetas. Justamente en ese día de trompetas es más o menos una aproximación de cuándo va a venir Yeshua a la final trompeta, ¿recuerdan? Que eso lo hemos escuchado del apóstol Pablo. Pues esto tiene que ver con eso justamente. La palabra semana se traduce en el hebreo o originalmente se escribe como Chabúa. Chabúa significa semana y creo que cuando fue Pentecostés también les explicaba que significa 7, ¿no? Son exactamente 7 días. Eso es lo que comprende una semana, no son más. Mes, la palabra mes en el hebreo se llama así, Hodesh. Hodesh significa mes específicamente, es decir, luna nueva, que es el versículo que vimos en el Salmos con el rey David. Y algo muy importante, el ciclo lunar no es de 30 días ni de 31 días, es de 29 días o 29 días y medio, por eso el año es distinto al gregoriano, ¿vale? Y podemos escuchar muchas veces que dicen Rosh Hodesh, que es lo que justamente leímos con el Salmo del rey David. Rosh Hodesh significa el inicio de mes, por eso Hodesh significa mes y Rosh es el nuevo, el inicio de mes. Pero también está Rosh Hashanah, que ustedes también lo habrán escuchado de pronto, esta palabra Rosh Hashanah, que es el año nuevo hebreo que nosotros lo celebramos pues cuando empezó el primer mes, que es el Aviv, cuando 10 días antes de que fuera el Pesach o la Pascua, allí fue cuando fue el año nuevo, donde todo reverdece, donde todo es nuevo, donde se va el invierno y llega, por ejemplo, la primavera. Entonces, eso es un significado muy precioso y es que Dios obviamente es muy sabio. Entonces, vamos ahora a darnos cuenta, ya teniendo en cuenta todas estas cosas anteriores que les he mostrado, que el día empieza, ya saben, no a las 12, no a las 6 de la mañana, sino al atardecer. Obviamente eso difiere de país en país, pero empieza así y termina al ponerse el sol nuevamente. Muy importante la evidencia bíblica, vamos a ver. La frase clave en estos versículos bíblicos para que los tengan en cuenta es esta. Fue la noche y la mañana del día primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto y séptimo, obviamente. Entonces, en Génesis 1:5 fue la noche y la mañana del día primero. Génesis 1:8 fue la noche y la mañana del día segundo. Génesis 1:13 del día tercero. Génesis 1:19 del día cuarto, el 1:23 del quinto y el 1, versículo 31 del día sexto. Esto es muy importante porque en todos los versículos que les estoy nombrando, Dios muestra lo que crea y al final dice, fue la noche y la mañana y el día primero. Es decir, Él no dice la mañana y la noche, no, fue la noche y la mañana porque todo empieza en la noche y termina después de la mañana, ¿verdad? Hasta que vuelva a ocultarse el sol. Entonces, esto es una evidencia bíblica de que el día no empieza en la mañana, sino en la noche. Y así lo están mostrando estos versículos bíblicos. En el Génesis 2, versículo 2, que es el séptimo día, nos habla que Dios descansó en el día séptimo. Shabbat, reposó. Entonces, aquí obviamente no está dicho le fue la noche y la mañana del día séptimo porque Dios le gusta
explicar lo que significa justamente el Shabbat, que eso será para otra ocasión en la serie Descubriendo la Verdad, porque es muy hermoso y precioso entender qué significa el Shabbat, pero a la final nos estamos dando cuenta cuando empieza el día, empieza al atardecer, anochecer y termina en la mañana. Entonces, ¿fue la noche o fue la tarde? Hay muchas versiones que dicen la tarde. Fue la tarde y la mañana o el día del día tal. Entonces, estas son evidencias bíblicas que a la final significan lo mismo. Cuando digo noche, tarde, es exactamente lo mismo. Quiere decir que es cuando se oculta el sol, ¿vale? Ahora, la pregunta, ¿tienen nombres los días de la semana instituidos por Dios? Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, ¿eso lo creó Dios? No. Realmente los nombres tanto para algunos meses como para los días de la semana, son inventos humanos, ¿vale? Dios nunca dijo se va a llamar de esta forma o de esta otra. Simplemente lo hemos evidenciado, fue el día primero, el día segundo, el día tercero, cuarto, quinto, sexto y séptimo, o sea, no hay más. Esa es la evidencia bíblica y es lo que es la verdad, ¿vale? Ahora, ¿cuándo empieza una semana? Justamente al terminar el Shabbat, o sea, el día séptimo, cuando Dios reposó, descansó de todas sus labores, su creación preciosa, pues ahí es cuando terminando ese Shabbat, por ejemplo, hoy cuando termine el Shabbat ya empieza el primer día de la semana, que en este caso sería domingo. Entonces ahí ya ha terminado y culminado una semana. Ahora vamos a ver la evidencia bíblica de la instauración de los meses y los años, obviamente en la palabra. Éxodo capítulo 12, versículo 1 al 2, dice la palabra de Jehová. Jehová habló con Moshe y Aarón, Moisés y Aarón, en la tierra de Misrayim o Egipto, que es lo mismo. Él dijo, ustedes empezarán su calendario este mes. Será el primer mes del año para ustedes. Vamos a complementar este versículo para que se entienda a qué se está refiriendo. En Éxodo 13, versículo 3 al 4. Dice, Moshe o Moisés dijo al pueblo, recuerden este día en el que salieron de la tierra de Egipto, de la casa de esclavitud, porque Jehová, por el poder de su mano, los ha sacado de este lugar. No coman hametz o pan con levadura, lo que quiere decir. Están saliendo hoy en el mes de Aviv. En el mes de Aviv. Aquí está diciendo cuando es el primer mes del año. Es cuando la cebada está Aviv. Aviv no es el nombre de un mes, amigos y amigas. Es la maduración de la cebada. Eso significa maduración. ¿Vale? No es que sea como tal un nombre, pero las malas traducciones incluso le han cambiado la palabra Aviv con V por B, y claro, es como si fuese un nombre, pero realmente es como un estado como tal de la cebada. Entonces, ese es el primer mes y el año como tal, desde la salida del pueblo de Israel de Egipto, o Misrayim. Ahora, ¿cuántos días tiene el año hebreo? ¿365 días? No necesariamente tiene 365 días y digamos que como cambia tanto según la fase lunar, el ápice y demás, pues es muy importante tener en cuenta que no es algo netamente aproximado. Este es el número exacto de los días del año, pero aproximadamente son 354 días de los 12 meses y cada mes, como les comentaba anteriormente, del ciclo lunar tiene 29 días o 29 días y medio, y hasta máximo 30 días cuando a veces de pronto no se alcanza a ver ocularmente el ápice de la luna, el ápice de la luna, el cuarto creciente. Y cada 3 años en el calendario hebreo suele pasar que hay un año de 13 meses, que en este tiempo, justamente en este año que terminamos de pasar, hubo 13 meses. ¿Pero por qué? Esto es muy importante, un dato importantísimo. Es que para que haya un año nuevo, claro, tiene que verse el ápice de la luna, ¿verdad? Pero no solo eso, tiene que estar la cebada madura, tiene que estar Aviv. Puede ser que empezó, este último año pasó eso en el calendario hebreo, pasó que se vio el ápice de la luna, el primer rayito se alcanzó a ver con los testigos oculares, pero la cebada no estaba Aviv, en la tierra de Israel. El reloj profético es Israel directamente, entonces allí es donde tiene que estar la cebada sembrada y poder ver en todos los cultivos de Israel, ver cuál es el porcentaje mayor para que esté Aviv, y no es, ay, sí, está madura y ya no, eso tiene
un proceso para poder conocer y saber si la cebada está viva o no. Eso también depende de la tierra, del clima, de muchas cosas. Entonces, cuando esto ocurrió en el comienzo de este año, más o menos en marzo, tenía que ser ya el año nuevo, el Rosh Hashanah, pero no ocurrió así. ¿Por qué? Pues porque la cebada no estaba viva, alguna parte sí, otra no, y tuvieron que generarse un mes número 13 que fue el Adar 2, ¿vale? Entonces hay que tener en cuenta este dato muy importante para saber cuándo es un año nuevo. Pues bien, ahora los meses hebreos, ¿cuáles son? Exactamente, les voy a dejar acá una imagen, vamos a verla rápidamente. Vamos a encontrar de arriba hacia abajo los meses y a mano izquierda, lateral izquierdo, nos muestra los meses gregorianos, más o menos para que tengan idea. Está Nisan, Iyar, Sivan, Tammuz, Ab, Elul, Tishri, Esban, Kislev, Tebet, Sebat, Adar y Beadar, ¿vale? O Beadar, o a veces cuando, por ejemplo, podemos ver el Adar 2, que como yo les indicaba, es cuando tiene 13 meses. Y aquí están las fiestas del Señor a mano derecha, y ya al final está, pues, como tal, lo que se cultiva y lo que se cosecha, ¿no? La siega, la cebada, el trigo, las uvas, etcétera, etcétera. Está todo esto en el calendario hebreo y podemos ver que así es como se maneja. Ustedes se preguntarán, ¿y por qué este calendario hebreo tiene unos nombres? ¿Acaso no solamente es numérico, el mes 1, 2, 3, 4, 5, bueno, hasta el 12? Es verdad, lo que pasa es que el pueblo de Israel, cuando fue exiliado a Babilonia, obviamente se permeó esa cultura babilónica y justamente en la cultura babilonia se divide el año en cuartos, en sus solsticios de invierno, que hay dos, y verano, que son equinoccios como la primavera y otoño. Entonces, aunque es un calendario también lunisolar, evocaba un poco la mitología babilónica, los signos del zodiaco. Entonces, también de acuerdo si los árboles estaban frondosos o no, entonces se le daba un nombre al mes, o si había mucha lluvia o no. Así fue generándose como que un nombre para cada mes. Pero también existen 4 meses que nuestro Dios, que Elohim, directamente le determinó un nombre, y eso está bíblicamente comprobado. Se los voy a mostrar aquí, por ejemplo, una imagen aquí que les voy a poner. El Abib, que significa madurez de la cebada. Nisan, Éxodo 13:4, que significa la maduración, ¿no? Lo que les estaba enseñando. Sib, el segundo, en Primera Reyes 6, versículo 1, 6:37, que significa radiante, árboles floreciendo. El mes 7, Eitanín o Tishri, según la lengua acadia. Tishri, Primera de Reyes 8:2, los fuertes, frutos con mayor fortaleza, lo que significa. Y el mes octavo, Bul o Yesban, Primera de Reyes 6:38, que significa marchitarse, árboles, o que sí, como que hay un proceso como tal de que se marchiten. Vemos que estos meses son los únicos que tienen como una especie de significado muy abierto en la palabra de Dios, pero el resto de meses pues se les tendrá que denominar normalmente con el número. Sin embargo, pues nosotros ya estamos habituados a este tipo de meses con esos nombres que les mostré en la imagen anterior. Pues bien, ahora, ¿qué ocurrió con el calendario del Creador? Con el tiempo se fue cambiando, se fue supuestamente perfeccionando y en otros lados dejando a un lado, de acuerdo a la historia. El calendario de Gilel, como les mostré en el 349 a.C., pues a día de hoy sigue instaurado en la comunidad judía rabínica en todo el mundo, por lo que les conté de la diáspora. Hubo un calendario juliano en el año 45 a.C., de acuerdo a Julio César. Este se usaba para cálculos astronómicos y de eventos históricos muy importantes, pero tenía errores a nivel de los años bisiestos. Entonces, por eso llega el calendario gregoriano en el año 1582 para corregir esos errores bisiestos, y ese es el en el que nos rendimos la mayoría del mundo. Entonces, nos damos cuenta que en este tiempo Constantino odiaba tanto a los judíos que no quería que se realizara nada igual a lo que ellos hacían. Cambió todo, así como en el tiempo de los reyes Jeroboam cambió las fiestas, los tiempos, el lugar de adoración, ya no era en el monte de Dios, sino en Samaria. O sea, todo lo cambió Jeroboam, pues así mismo hizo Constantino, y ya dijo, no se va a guardar ningún Shabbat, se va a guardar es el día domingo. Y con el tiempo el mundo católico y el mundo cristiano le pusieron el Día del Señor, cuando realmente el Día del Señor es el día el día 7, que es el Shabbat, que sí, que es todos los días, claro que sí, son todos los días, pero este día es una señal de pacto, el Shabbat.
y lo veremos en otra ocasión de la serie, pero Constantino y toda esa cultura pagana romana, pues obviamente llega aquí y cambia todos los tiempos, que es lo que se estaba cumpliendo en la profecía. Entonces, vamos a darnos cuenta ahora que el calendario que nos rige, bueno, pues nos rige a nivel económico y de todo tipo en el mundo, por lo menos en el mundo occidental, cristiano y católico, nos rige el siguiente, y voy a ponerles aquí la imagen porque es muy importante. Aquí esta imagen nos muestra los dioses que, digamos, representan mes a mes. Enero, dios romano de los comienzos y las puertas, ven ustedes 2 cabezas, entonces es el año que se fue y el año que viene. Entonces todas aquellas personas que celebran el año nuevo pues no saben tal vez esto, ¿no? Yo por eso dejé celebrar el año nuevo, muchos me juzgan, pero es precisamente por esto, porque tiene un origen pagano y porque yo no me voy a basar en este tipo de cosas de idolatría para celebrar algo que Dios nunca demandó. En cambio, sí quiero celebrar el Rosh Hashanah cuando empieza la primavera, cuando está bien la cebada, hacerlo como Él nos lo ha dicho. Vemos que marzo viene de Marte, dios romano de la guerra y la pasión. Febrero, dios romano de los muertos y la purificación. Abril, Afrodita, la diosa griega de la belleza y el amor, porque pues era una cultura, digamos que híbrida, ¿no? Se mezclaba todo con todo. Mayo, que es Maya, diosa romana de la primavera. Junio, la diosa romana del matrimonio y madre de los dioses. Julio, que tiene que ver con el emperador Julio César, que se le hacía en honor a él. Y agosto a Octavius Augusto, que también era un emperador político. Vemos septiembre, en este caso ya tienen que ver más con, o sea, que se denominaba como séptimo, ¿no? Séptimo, octubre viene de 8, pero también se hacía alusión a un dios, obviamente. Noviembre de latín noven, que significa el noveno mes. Y diciembre de latín decembris, que es en honor a Vesta, la diosa romana del hogar y del fuego. Entonces, así terminando, también vamos a ver otra imagen, voy a pasárselas aquí, a ver, que es la de los días de la semana. Entonces, los días de la semana, pues también obviamente tienen su origen pagano, que es el que vemos nosotros hoy en día, y tiene que ver con la mitología romana y nórdica, que da origen a estos días de la semana. El lunes tiene que ver con el día de la luna, de latín, lunae. El martes, día de Marte, que tiene que ver con el dios de la guerra. Miércoles, día de Mercurio. Jueves, día de Júpiter. Viernes, día de Venus. Sábado, día de descanso del hebreo Shabbat. Sin embargo, nadie entiende ni se acuerda qué es el Shabbat. Sé que muchos sí estamos volviendo a ello, pero ahí yo me detengo. O sea, esto no se cumple así. Y el día domingo, el día del Señor, de latín Dominus Dei, pero como yo les digo, si nosotros nos ponemos a ver lo que significa Sunday, por ejemplo en el inglés, significa día del sol, ¿vale? Y obviamente el día del sol es un día que está en culto al dios sol. Por último, pues mostrarles, amigos y amigas, aquí este versículo para terminar, porque es muy importante que volvamos a las sendas antiguas, pero realmente que volvamos a las sendas antiguas, no como nos lo han enseñado muchas veces, como volver a Dios y ya. No, volver a Dios implica todo, volver a su cultura, que si yo estaba afuera como Ruth, como moabita, y ahora yo quiero que Él sea mi Dios, pues ir con todo lo que eso conlleva, ¿no? Dice la palabra del Señor en Jeremías capítulo 6, versículo 16 al 19. Aquí está lo que Jehová dice: párense en el cruce de los caminos y miren, pregunten por las sendas antiguas. ¿Cuál es la buena senda? Tómenla y encontrarán descanso para sus almas. Pero ellos dijeron: no la tomaremos. Puse centinelas para dirigirlos. Oigan el sonido del shofar, pero ellos dijeron: no escucharemos. Por tanto, las naciones han oído y aquellos que apacientan sus rebaños. Oye, oh tierra, yo voy a traer desastres sobre este pueblo. Es el fruto de sus rebeliones, porque ellos no prestan atención a mis palabras y han rechazado mi Torá. Amigos, espero que no sean ustedes de aquellos que dicen: no escucharemos, no, esto es para los judíos, no, esto no es para mí. No digamos eso, tengamos cuidado con lo que estamos diciendo, lo que está saliendo de nuestra boca. Volvamos a la senda antigua y pues bueno, cumplamos con esos misbot, esos mandamientos, esas ordenanzas que Dios nos mandó allí en el monte Sinaí por medio de Yeshua,
y restauremos, o sea, restauremos nuestra vida de acuerdo a ese calendario. Es obvio que tenemos que seguir andando en este mundo y que nos basamos en el calendario romano, porque aún rige el imperio romano en este mundo, ¿vale? Pero por lo menos tengamos en cuenta esto para celebrar las fiestas del Señor, para cumplir sus preceptos y bueno, espero que esto ha sido de un abrebocas, una gran ayuda porque esto hay bastante material, bastante tiempo se llevaría para poder aprender más cosas sobre el calendario y la cultura de Dios. Así que esperamos que esto les haya gustado y en el próximo Shabbat seguiremos con otro capítulo de serie Descubriendo la Verdad. Bendiciones.